Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día celebramos la fiesta de la Santa Juana de Chantal, hermana de la Visitación de Santa María. Y nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Escuchamos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharles, infórmenle a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo: todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. Asimismo yo les digo: si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se la concederá. Pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este día maravilloso el Señor nos trae una palabra de vida para ti, para mí. Es Jesús que nos habla a nuestros corazones. Hoy Jesús te habla a ti y a mí y nos trae una buena nueva, una feliz noticia. Y esta feliz noticia la descubrimos al leer, reflexionar y meditar el Santo Evangelio de hoy. Dios tiene grandes promesas para ti. Quiere decirnos cuáles son las cosas que nos acercan a Él, cuáles son las palabras de vida que vienen a iluminar tu camino y mi camino. Recuerda que la palabra de Dios es pan de vida, que viene a alimentar tu vida y mi vida de una esperanza, de una fortaleza, de grandes promesas. Pero también recuerda que la palabra de Dios es la luz que viene a iluminar tus caminos y mi camino. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la palabra podemos discernir el camino que debemos tomar, discernir nuestras decisiones, nuestros proyectos, y también podemos tener una palabra que nos llene de fortaleza y de luz para poder vivir el día a día y los acontecimientos que Dios pone en tu vida y en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos enamorarnos de la palabra, porque la palabra es el mismo Dios que habla a nuestros corazones. Y en este día, en este capítulo 18, Jesús nos da unas instrucciones, nos da una feliz noticia, nos dice que si hay un hermano que ha tenido un conflicto con otro hermano o tiene una actitud que no es la correcta, dice: llámalo a solas. Qué hermoso es poder hablar con nuestros hermanos cuando vemos situaciones quizás que no están muy correctas, pero hablando con esa persona a solas, dándole la oportunidad de poder escuchar su punto de vista y de poder darle una palabra. Luego que entramos en la oración, podemos darle una palabra a ese hermano. También Jesús nos invita en este día a tener la consideración y la gracia del respeto mutuo. Respetar a aquello hermano, respetar sus intimidades, sus secretos. Es decir, Jesús nos invita al perdón, a perdonarnos los unos con los otros. Es una gracia el perdón. ¿Y qué pasa con nuestras vidas cuando entramos en el perdón? Nos llenamos de alegría, nos llenamos de paz, porque el que perdona es el primero que recibe la gracia de Dios. Nuestros corazones se llenan de paz cuando nosotros podemos perdonar y también pedir perdón. Esas son dones y gracias que derrama Jesucristo en nuestras vidas, cuando nosotros dejamos que Él venga a ser la luz que nos ilumina. A veces tenemos situaciones y conflictos de actitudes que vemos en nuestros hermanos,
Pero debemos de pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder llevarnos esos secretos y esas actitudes al cielo. Respetar la intimidad del otro, pues nuestro prójimo, nuestro hermano, es un tesoro grande que muchas veces nosotros desconocemos. Y entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder valorar a ese hermano, de poder decirle las cosas en privado cuando tengamos que hablar con él, pero también tenemos que pedirle a Dios que nos permita ver las cualidades, las actitudes positivas de los demás. Le pedimos a Dios que en este día nos dé la gracia de poder ver a Jesús en cada uno de nuestros hermanos. Y ver a Jesús podemos entonces con su corazón y con sus sentimientos perdonar. Quizás hasta llamarle la atención por una situación que ya ha pasado. Podemos resolver nuestros conflictos personales cuando ponemos a Jesús en el centro de nuestras vidas, de nuestras familias. Pero hay otra feliz noticia que nos lo dice en el Evangelio de hoy, es en el versículo 18, cuando dice Jesús: todo lo que aten en la tierra mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. Aquí Jesús habla del sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión que tenemos en nuestra Madre Iglesia, donde a través de su sacerdote y su ministro, Jesús le da la gracia de perdón de los pecados. Es decir, que sabemos que cuando vamos al sacramento de la confesión, recibimos el perdón de nuestros pecados. Nuestras almas son liberadas, son perdonadas, porque qué hermoso es sentirse valorado y perdonado por el mismo Dios, que ha dejado en su Madre Iglesia las llaves del reino de los cielos. Recuérdate que el mismo Jesús se la dio a Pedro, y por Pedro se la da a sus apóstoles y a sus discípulos. Y a través de este don maravilloso que ha regalado la Iglesia, se ha quedado entre nosotros. Jesús se queda entre nosotros, y este sacramento de la penitencia también se le llama sacramento de la misericordia, donde podemos experimentar que es el mismo Jesús que viene a perdonarnos. Pero así como Jesús nos perdona, nos libera y nos llena de mucha alegría y de mucha paz en nuestras vidas, también nosotros, luego que somos perdonados por Dios, que somos liberados de todas esas ataduras, sentimientos del pasado, situaciones que quizá no nos dejan ser felices, luego podemos perdonar a los demás. Perdonar a aquella persona que quizás en el pasado nos ha ofendido. ¿Y cómo lo podemos hacer? En el Espíritu de Jesús, colocando a Jesús en medio de nuestras relaciones y pidiéndole a Jesús que sea Él quien venga y se introduzca en el medio de nosotros dos y de las personas, y que nos permita tener los sentimientos que Él tiene por esa persona. Pero hay otra feliz noticia en este evangelio de este día, y es en el versículo 19, cuando Jesús dice: yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. ¡Wow! ¡Qué hermoso es saber que cuando intercedemos por los demás, Dios escucha nuestras oraciones! Es el mismo Jesús que hoy nos dice a ti y a mí que cuando nos ponemos de acuerdo dos o tres y oramos e invocamos el Espíritu Santo, estamos en la asamblea, estamos en la iglesia, o podemos hacer alguna oración de intercesión. Jesús nos los dice hoy en el versículo 19, nos dice: yo les aseguro que cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Mi Padre le concede las gracias que intercedemos entre las personas. Qué hermoso es saber que cuando pedimos algo, Jesús nos responde. Dice Jesús: mi Padre que está en los cielos se lo concederá. ¡Wow! ¡Qué noticia, mis hermanos! En este día Dios nos invita a la oración de intercesión. En este tiempo en el que estamos teniendo familiares, amigos, seres queridos que quizás se nos van al cielo, seres que están enfermos, el Señor hoy nos invita a través de su palabra. Nos dice el mismo Jesús: si ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo a mi Padre Celestial se lo concederá. Porque tu Padre, mi Padre, es el mismo Dios que ha venido, nos quiere, nos ama, nos lleva de la mano y quiere que tú y yo, Jesús nos los dice en mucha parte del Evangelio, nos dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se le abrirá.
porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra, dice la palabra, y la palabra de Dios se cumple. Hoy el Señor nos invita a realizar la oración de intercesión. Dice la palabra también, le dice Pablo en sus cartas, mantener despiertos y estar siempre orando, porque no sabemos en el momento que pueda venir el diablo y no estar preparados. Es decir, que a través de la oración con nuestro Señor Jesucristo, recibimos la luz, recibimos paz, recibimos sanación. Hoy el Señor nos invita y nos lo recuerda, que cuando dos o más se ponen en la tierra de acuerdo para pedir algo a mi Padre se lo concede. Esa es una gran promesa. Pero hay otra promesa también ya al final de este evangelio, y es en el versículo 20. Dice Jesús, en donde están 2 o 3 más, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús nos lo recuerda, que Él está en medio de nosotros, que cuando nosotros oramos en familia, oramos en comunidad e intercedemos por los demás y por nosotros mismos, Jesús dice, yo estoy en medio de ustedes. Y cuando Él está en medio de nosotros, Él se ha quedado en la Eucaristía, se ha quedado en el sacramento de la reconciliación, se ha quedado en tu corazón y en mi corazón. Jesús vive entre nosotros, vive con nosotros y quiere que tú y yo nos apartemos un momento y podamos hablar con Él, como ese hermano querido, ese Dios que nos salva, que nos redime, que llena nuestras vidas de esperanza. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros nos apartamos a orar? Cuando intercedemos por nuestras familias y por nuestros seres queridos, como dice el evangelio de hoy en el versículo 19, mi Padre que está en los cielos lo escucha. Dios siempre nos escucha. Lo que pasa es que tenemos que esperar, pedirle a Dios que nos dé la paciencia para que las cosas que tú y yo estamos intercediendo o pidiendo en el nombre de Jesús sean concedidas en el tiempo de Dios. Porque, ¿sabes? Cuando las cosas se nos conceden en el tiempo de Dios y bajo su santa voluntad, dice un salmo, cuando hacemos la voluntad de Dios, alcanzamos la paz. Y qué hermoso es poder decir, Señor, en tus manos me quedo, todo lo acepto con amor, en tus manos me quedo, haz de mí lo que quiera, por todo lo que haga de mí te doy gracias, Señor. Qué hermoso es poder descansar en las manos de aquel que todo lo puede. Es el Dios poderoso, el Dios del amor, que nos lleva con entrañas de misericordia. Y hoy nos da 3 promesas. Nos invita al perdón, nos invita al sacramento de la reconciliación, donde todos somos perdonados según la misericordia de Dios. Él ha dado su vida en la cruz. Ha muerto por ti y por mí para redimirnos del pecado y darnos vida y vida en abundancia. Y la otra buena noticia que nos dice el Señor es que si 2 o más se ponen de acuerdo para pedir algo en la tierra, Dios los escucha. Mi Padre nos escucha. Y al final, la última buena noticia de este día. ¡Wow! ¡Qué hermoso este evangelio! ¡Cuántas buenas noticias! Jesús dice, si ustedes se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros, que Jesús se ha quedado con nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de los sacramentos, en la Santa Eucaristía, en los tabernáculos de la misericordia donde tenemos el Santísimo Sacramento. Pero también sabe dónde está Jesús, en tu corazón. Descúbrelo. Haz un silencio y háblale a ese Dios que quiere amarte, perdonar, sanar y liberar nuestras vidas. Él mora en nuestros corazones, pero nosotros tenemos que detenernos a escucharle. Pues recuérdate, lo dice en Deuteronomio, escucha, Israel, escucha. Hay que detenerse a escuchar a Dios, que vive en ti y que vive en mí. Y dice, escucha, Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y esto se lo repetirás a tus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche. Esta es la clave. Este es
es el gran misterio, que cuando amamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, entonces nos nacen las fuerzas necesarias para poder perseverar en este peregrinar. Y entonces podemos decir, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y dice Pablo también, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Qué hermoso es poder poner toda nuestra confianza en Dios. Como dice Jeremías en el capítulo 17, bendito el hombre que pone toda su confianza en Dios. Es como ese árbol planteado a la orilla de la sequía, que en tiempos de sequía sigue dando frutos. Maldito aquel que pone su confianza en el hombre. Abandonémonos en las manos del Señor. Vamos a colocarlo como el primero en nuestras vidas. Y entonces Él comenzará a obrar grandes maravillas en tu vida y en mi vida. Que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones, la paz. Comparte el video con todos tus amigos, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos un video nuevo. Somos Familia Unida. Adiós.